Pues cuando quieras ya puedes compartir la presentación o empezar la exposición. Gracias, buenos días. ¿Podéis verla bien? Sí, muy bien. Vale, bien, gracias. Esta comunicación titulada Inventario y Agenda de Investigación de las Transiciones Energéticas Justas hacia 2050 la presento junto a mis directores de tesis, Óscar Carpintero y Luis Buendía. Está basada en un artículo que publicamos en julio y que contiene la revisión inicial de la literatura para comenzar el proyecto de investigación. Siguiendo el mismo esquema del artículo, comenzaremos ofreciendo una conceptualización histórica, descriptiva, de las transiciones energéticas justas. A continuación, las metodologías más utilizadas en el campo y los efectos determinados sobre los dos focos de interés de esta comunicación, el empleo y la renta. La revisión nos ha llevado a encontrar nichos de investigación y debilidades metodológicas que han inspirado la agenda de investigación en las últimas diapositivas. Comenzamos entonces por enmarcar las transiciones energéticas justas en su contexto conceptual e histórico. Como tenemos especialmente presente en estas GEC, hace tiempo que nos encontramos en una situación de emergencia global, definida por una crisis energética, ecológica y social. Para combatir estas problemáticas, se propone acometer una transición socioecológica hacia paradigmas sostenibles. Los preocupantes patrones energéticos de nuestras sociedades hacen que destaque la necesidad de una transición energética cuyas dimensiones implican reordenamientos políticos, sociales, económicos, con consecuencias a menudo asimétricas. Es por lo que hablamos de las transiciones energéticas justas para referirnos a aquellos procesos que preservan la justicia social e incluso la potencian. Si bien hemos comenzado a hablar con frecuencia de ellas hace poco, están profundamente enraizadas en la historia contemporánea, particularmente en la tradición sindicalista estadounidense. Pero, en apenas unas décadas, han trascendido el contexto sindical para convertirse en un concepto transversal usado por diversos agentes. Esa diversidad de usuarios hace que haya también diversidad de enfoques, distinguibles según la concepción de la propiedad y el apoyo al crecimiento verde o, por el contrario, al poscrecimiento. Así distinguimos enfoques statu quo, dirigidos con mayor relevancia del sector público, transformadores, que suponen una ruptura sistémica radical, y de reforma estructural a medio camino. Por ejemplo, la OIT, principal promotor actual del concepto, combina en su discurso elementos post-keynesianos, de crecimiento verde, pero también disruptivos. Nos encontramos, por lo tanto, ante un enfoque dirigido con elementos de reforma estructural. En el plano académico, las publicaciones centradas en esta temática han aumentado a ritmo exponencial, sobre todo a partir de 2015, posiblemente inspiradas por los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los conceptos centrales de estas publicaciones, así como sus interrelaciones, son los que aquí se muestran como primera aproximación al estado del arte. Detectamos, desde el punto de vista metodológico, abajo a la izquierda, un predominio de los modelos con crecimiento, por lo que la literatura académica se centra en los enfoques statu quo y dirigidos, aplicados a medir los impactos sectoriales a escala fundamentalmente nacional. Destaca en este sentido el caso de estudio de Alemania. Esto nos lleva a la encuesta de metodologías que hemos realizado. En efecto, mayoritariamente se aplican los modelos, seguidos del análisis de indicadores y, curiosamente, de las encuestas de opinión, de la demoscopia, especialmente aplicada en estudios de renta. Estas metodologías, en el caso del empleo, encuentran un impacto mayoritariamente positivo, aunque hay que matizar pequeño, liderado por la construcción, las energías verdes y las manufacturas. Los impactos negativos, además de la destrucción de empleos sin sustitución, tienen que ver con la baja movilidad de algunos perfiles demográficos y la escasez de trabajadores cualificados. Estos estudios, sin embargo, adolecen de una falta de pensamiento sistémico. Hay un foco excesivo en la electricidad y se detecta reutilización de factores de empleo. De hecho, lo ideal sería que nos permitiesen observar los impactos tanto directos como indirectos e inducidos sobre el empleo, es decir, el balance neto de la transición. En la práctica, generalmente solo tratan los impactos directos.
Sea cual sea el enfoque, el método, la escala, hay consenso en que las principales variables significativas son las que aquí se muestran. La inversión es la que más atención está congregando últimamente como principal detonante de los impactos sobre el empleo. Para concluir este apartado, dos precauciones. La primera, precisamente porque los estudios se centran en los volúmenes de empleo, olvidan analizar su calidad, con lo que los impactos antes descritos como positivos, en algunos casos, podrían estar camuflando precariedad laboral. La segunda cautela tiene que ver con el impacto de género, que ha sido mayoritariamente omitido en los análisis. Pasamos ya a la renta de manera más breve, porque ha sido menos estudiada que el empleo. Aquí sí, los impactos negativos son abrumadores, ligados al aumento de los precios de la energía y a la regresividad de las políticas de transición. La mayoría de los estudios, igual que ocurría con el empleo, se centran en la electricidad y obvian otras categorías energéticas y versan sobre todo de la estrategia alemana, frecuentemente para mostrar los efectos negativos que está teniendo. De hecho, la elevación de los precios, no solo en Alemania, sino también en Dinamarca, ha sido conectada con una intensificación de la pobreza energética y de la conflictividad social. Y las transferencias públicas, lejos de ser progresivas, están resultando regresivas. Desde esta perspectiva, sería necesario diseñar mecanismos fiscales compensatorios que apenas han sido analizados en la literatura. Retomando la demoscopia, los análisis de opinión revelan resultados más negativos que los obtenidos por modelos e indicadores, con lo que la literatura invita a incluir las percepciones en los análisis cuantitativos, con la dificultad, claro está, que ello supone. Concluimos en esta ocasión con una advertencia general, como no podía ser de otra manera, por desgracia, a estas alturas, el impacto de la pandemia de COVID. Los estudios revisados proceden de la época anterior a la COVID y en consecuencia no tienen en cuenta sus efectos. Investigaciones posteriores a la primera ola, como la aquí citada, nos llevan a afirmar que las conclusiones expuestas siguen siendo válidas, condicionadas, por supuesto, a lo que está sucediendo y a lo que suceda próximamente. A lo largo de estos apartados, como base para la agenda de investigación, hemos ido observando nichos y carencias que afectan a los estudios de empleo, de renta o a ambos. Proponemos mejoras en tres líneas: temática, conceptual y metodológica. Incrementar la variedad de casos de estudio, por ejemplo, más allá de Alemania, los nórdicos, apenas estudiados a pesar de ser considerados paradigmáticos. Introducir el decrecimiento controlado en el modelado y los impactos de género, muy importante. Profundizar en el estudio de la renta y diversificar metodologías en el caso del empleo. Explorar la combinación de modelos de evaluación integrada y de técnicas de modelado y de pensamiento sistémico, como la dinámica de sistemas, como hace el modelo Modeslow, presentado ayer. Reforzar el nivel macro de los modelos e introducir las percepciones. Con esta agenda estamos en disposición de ofrecer unas breves conclusiones en los 5 frentes abiertos en esta comunicación. Conceptualmente, las transiciones energéticas justas acaparan un creciente interés y presentan enfoques transversales con matices diferenciales. Metodológicamente, en un campo dominado por modelos e indicadores, aparece la demoscopia para recordar que las percepciones de los ciudadanos son tan importantes como las estimaciones y simulaciones para el éxito de la transición. En el empleo, detectamos impactos positivos, aunque modestos, si bien los análisis omiten calidad del empleo y género. En la renta, impactos ampliamente negativos ligados a aumentos de los precios y regresividad fiscal de las medidas. Y de cara a futuros trabajos, la triple propuesta de investigación. Estas son las referencias básicas usadas en la presentación, pero se pueden encontrar más referencias importantes en el artículo, así como un desglose más minucioso, por lo que invitamos a consultarlo. Con esto concluimos por nuestra parte. Todo debate, sugerencia, comentario son muy bienvenidos. Gracias. Muy bien, pues muchas gracias, Pablo. Te has ajustado, la verdad, que con una precisión absoluta al tiempo concedido. Bueno, luego tendremos también tiempo para debatir, porque seguro que surgen muchas preguntas respecto a lo que has comentado de la transición y las cuestiones.
de equidad, sobre todo. A mí me resultan interesantes. Bueno, creo que Vicent Sí, ya vio la forma de sí, compartir la presentación. ahora no me aparece en lo del escritorio de las jornadas, me aparece abajo, abro y me decís, Crucemos los dedos. ¿se ve? ¿Se ve o no? Sí, sí. ¿Eh? No sé. Yo no lo veo, ¿eh? Yo no lo veo tampoco. Yo no lo veo. ¿No? Pues, joder, estamos igual que antes. Me voy a Pues compartir. haz lo mismo que antes, a ver si funciona. Sí, haz clic en compartir contenido. Sí, Se debería desplegar un menú abajo. sí, le quito, vamos a ver, le quito esto y ahora me voy. Ah, mira, ahora aparece. Vale. Yo creo que ahora va a funcionar. ¿Sí? Sí, Perfecto. sí. ¿Eh? Perfecto. ¿Perfecto? Sí, Sí. sí, sí. Bueno, pues allá voy, ¿eh? Bueno, vamos a ver. Atendiendo a las diferentes directivas de la Unión Europea, pues ya sabemos que el Ministerio de la Transición Energética, aunque esto se hizo en el último gobierno Rajoy, pues estableció el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima para 2020-2030. Ahí hay unos objetivos a alcanzar, que son un 23% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990, un 39,5% de mejora de la eficiencia energética, que se traduce en un ahorro en el consumo de energía primaria y final, y una disminución de la intensidad de consumo, energía PIB. Claro, para alcanzar estas metas, el mix energético va a jugar un papel realmente importante. Nosotros lo que pretendíamos en este trabajo es intentar ver cómo se comporta el mix energético en función del comportamiento productivo de los distintos sectores. Desde esta perspectiva, ¿no? Los objetivos del trabajo eran determinar la estructura energética propia de los distintos sectores productivos, la localización e importancia sectorial de los consumos energéticos por tipos y el establecimiento de una taxonomía sectorial que ponga de relieve las similitudes y diferencias sectoriales en relación al consumo energético de la economía. Para ello utilizamos un modelo input-output más o menos convencional y al que le vinculamos, igual que hacemos con vectores de contaminación o de energía, digamos, final total, ¿no? Pues, o primaria, lo que hacemos en este caso es añadir una matriz. Esta matriz viene dada por, por Eurostat, que desde 2016 publica los flujos físicos de la energía. Entonces ahora veremos cuál es el procedimiento y cuál es nuestro planteamiento metodológico para llegar a estos objetivos del trabajo. Supongamos que una economía está integrada por N sectores o ramas de producción, ¿no? Y un conjunto M de fuentes energéticas por tipos. Los diferentes tipos de energía se han reducido a una unidad común. En nuestro caso está tal como viene dada por Eurostat, en terajulios. El consumo energético sectorial vendría dado por una matriz E, M por N. El elemento característico es UK y expresaría el consumo energético de clase K realizado por el sector I. Y a partir de ahí podemos establecer, ¿no? Teniendo en cuenta un vector X de
producción bruta, determinar una matriz de coeficientes unitarios de consumo, que todos sabemos que son. Es decir, el elemento característico de esta matriz expresaría la intensidad energética directa de clase K por unidad de output del sector I. Obviamente, si diagonalizamos X, lo que obtenemos es la matriz E del principio. Y si multiplicamos esta matriz de coeficientes de consumo energético por el vector de producciones, lo que obtenemos es el vector de energía consumida por diferentes tipos por la economía española. Si sustituimos X por el conocido valor en el modelo abierto de Leontief, lo que obtendríamos es esta expresión, es decir, el vector de consumos energéticos por tipos vendría dado por la multiplicación de la matriz de coeficientes de consumo energético por la inversa de Leontief por I. ¿Vale? Si aquí diagonalizamos I, lo que obtenemos es una matriz que lo que nos está indicando es, diríamos, la responsabilidad de cada sector en estos consumos energéticos. El elemento característico de esta matriz E expresa el consumo energético total, directo e indirecto, de tipo K, experimentado por toda la economía en el proceso de obtención de la demanda final del sector J. Esto es algo que todos conocemos bien. Claro, las columnas de esta matriz lo que nos dan es simplemente la integración vertical, ¿no?, del consumo energético de cada uno de los sectores. Esto tiene un pequeño problema, utilizar para el análisis esta matriz con la tilde, porque todos sabemos que en la diagonal principal de la inversa de Leontief hay un efecto propio, un efecto interno, ¿no?, digamos que es el necesario para obtener una unidad directo de demanda final, pero después tenemos el feedback, un feedback que atribuye desde una perspectiva del consumo, la responsabilidad del consumo energético a este sector. Aunque quien ha utilizado la energía haya sido otro sector, ¿no? Para evitar este problema, apareció en su momento lo que se llaman las ligazones, ¿no? Las ligaciones hacia adelante y hacia atrás puras. ¿Qué quiere decir? El feedback debería de quedar, cuando analizamos un sistema desde un punto de vista puramente productivo, olvidándonos de la responsabilidad en el consumo, sino en el marco de su producción, este feedback se debía de repartir entre los sectores que en realidad han hecho el consumo. Esto no es nuevo y tiene su historia. Por ejemplo, esta propuesta alternativa la utilizó Karamunanne en 1976 sin justificar matemáticamente que era verdad el planteamiento. Después Milana en 1985 y aprovechando lo que decía Milana, Heimler ya lo utilizó para analizar los ligazones verticalmente integrados de China, de la economía china. Karamunanne le llamó a esto un modelo semi-input-output, porque claro, como él no hizo la demostración matemática, para nada, simplemente hizo un modelo ad hoc, no se dio cuenta que en realidad, a partir del modelo de Leontief, se puede hacer este planteamiento y es matemáticamente consistente. La idea es,
no pongo aquí las demostraciones para cómo se llega a esto, las tengo al final por si alguien las quiere ver, porque sería muy largo, sería una clase de matemáticas. Entonces, claro, aquello es lo que demuestra que esto es verdad. Es decir, nuestro punto de partida es la ecuación básica del modelo de Leontief, A por X más Y es igual a X. Si entonces A la subdividimos y hacemos que A super D contenga la diagonal principal de A, es decir, los consumos propios directos de cada uno de los sectores, más A super cero, que sería el resto, las ligazones directas con otros sectores, el sistema puede ser escrito como sigue. A super D por X más A super cero por X más Y es igual a X. ¿Vale? Bien. Entonces, puedo escribir esto tal como aquí se indica. A super 0 por X más Y es igual a X menos A super D. Si premultiplicamos este elemento, esto, por por la inversa de I menos AD, ¿no? Lo que obtendríamos es lo siguiente. Claro, uno puede decir, pero aquí sigue estando el X bruto. Sí, pero el X bruto surge de esta forma de calcular la inversa de Leontief. Fijaros bien, en realidad, si nosotros premultiplicamos, esto lo que estaría indicando es la producción del sector, las ligazones, las ligazones, la ligazón directa e indirecta, ¿no?, de cada uno de los sectores, ¿no?, para producir su output bruto. Daos cuenta que esta matriz, si la pusiéramos, su diagonal principal es 0. Es decir, cuando antes veíamos aquí que en la L estaba el feedback y demás, aquí esto lo hemos quitado y lo que tenemos es, por un lado, el feedback repartido entre sectores, es decir, atendiendo a su responsabilidad productiva, no de consumo, y menos A de menos 1 por I es la producción propia del sector, para sí mismo. Aquí no aparece para nada lo de los otros sectores. Evidentemente, si nosotros premultiplicamos, ¿no?, las dos partes de la igualdad por el coeficiente de consumos energéticos clasificados por clases, lo que obtendríamos es esto. ¿Y qué tendríamos? Lo que tendríamos es, este sería el consumo energético, la E se vuelve a reproducir, está multiplicada por X. Esto sería el consumo energético para la demanda intermedia, es decir, los consumos que el sistema hace para producir la demanda intermedia, pero verticalmente integrados, Y esto sería el consumo energético para la demanda final de cada uno de los sectores. ¿De acuerdo? Claro, aquí entonces lo que podemos distinguir son unos backward linkage, que sería, si premultiplicamos esto por 1', lo que obtenemos es el consumo directo e indirecto de otros sectores que cada sector hace para producir su demanda final. UF sería el forward linkage en el sentido de Rasmussen, ¿no?, en el sentido de Rasmussen, que sería la producción que cada uno de los sectores hace para el resto de sectores. Dado cuenta que tanto si aquí quitáramos el U y esta matriz, la diagonal principal es 0. Y en esta, la diagonal principal es 0. Y entonces la emisión propia por la demanda vendría dada por la premultiplicación de W por esto. ¿Vale? Esto sería un vector de impacto de la producción del sector de un sector en los consumos
energéticos del sector para su propia producción. A partir de aquí se puede obtener una taxonomía estándar como la que utilizamos. Daos cuenta, he insistido mucho en que este M' sub B y este mu prima sub B y este mu F provienen, es decir, no toman en consideración los consumos propios del sector, como estamos habituados cuando establecemos este tipo de indicadores en el análisis de impactos o ambientales o de empleo o de lo que sea. En este sentido, este backward y este forward linkage son puros, puros. Y aquí no podemos demostrarlo porque perderíamos mucho tiempo. Pero estos multiplicadores, ¿sabéis cuáles son? Son los mismos que se obtienen con el método famoso de la extracción. Esto que tanto se puso de moda hace unos años, ¿no? De extraer. Si extraigo este sector, si extraigo este sector, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo impacta en el resto de la economía? ¿No? Es decir, a partir de un proceso iterativo se obtendrían estos multiplicadores. Estos backwards y estos forward linkage. Daos cuenta el trabajazo, ¿no? Iterativo, ¿no? Cuando esto se soluciona así, de fácil. Perdona, Vicent. Dime. Vamos un poco mal de tiempo ya. Uy, pues me he enrollado mucho. Bueno, pues entonces, a partir de esto se hace una taxonomía más o menos estándar. Esto es una perspectiva general. Daos cuenta, nosotros trabajamos solo con los consumos energéticos que tienen, ¿no? o impactos en el medio ambiente, es decir, vinculados a las emisiones de los distintos contaminantes. Este 1.341.000 de terajulios es lo que se consumió en España en 2015 de consumos energéticos relevantes para las emisiones. Estos están divididos en dos: para la producción, para las actividades productivas, 286.388, y para el total de actividades de las familias, es decir, 1.000.000 y pico. Es más importante, evidentemente, aquí sí que disponemos de una información que normalmente en los balances energéticos no se dispone, que es la importancia del transporte privado, ¿no? El transporte privado es casi el doble de lo que se utiliza, por ejemplo, para calor y frío en las estas. Al final, el consumo energético sobre el tanto por ciento de consumo energético sobre el total, debido a los diferentes efectos, el backward linkage, el forward linkage y el impacto propio. Daos cuenta, los sectores clave son muy importantes. Si sumamos esto, nos vamos al 60% del consumo energético, se debe a los sectores claves. Sin embargo, hay unos sectores relevantes desde una perspectiva forward, porque venden a otros sectores, ¿no? Que se va a un 17,4%, y además es un efecto propio, es decir, los que son relevantes solo desde una perspectiva forward, ahora veremos cuáles son, ¿no? Son importantes porque producen para su propia demanda final. El resto de sectores pues, es un poco calderilla. Claro, la clasificación convencional, tendríamos sectores claves, sectores con consumo energético destacado inducido por ventas a otros sectores, sectores inductores del consumo energético relevantes, el resto de sectores. ¿Cuáles son importantes desde la perspectiva de sectores clave? Pues de sectores clave son los metales básicos, la química, los otros metales minerales, otros productos minerales,
otros productos no metálicos, la electricidad y el gas y el transporte. Y desde una perspectiva forward, y son importantes por su demanda final, son el coque y el refino de petróleo, la agricultura y el transporte aéreo. Fuera de la alimentación, desde una perspectiva backward, es decir, no son emisores ellos directos, sino que arrastran a otros sectores, tenemos la alimentación, bebidas y tabaco, la construcción, y después todos son sectores de servicios, para que veamos que lo inmaterial tiene mucho de material. Los resultados son estos. Daos cuenta, si nosotros diagonalizamos en las expresiones anteriores los vectores que salían de backwards y forwards, ¿no? Pues aquí, ¿no? los tenemos claro. Daos cuenta la importancia que tienen. En negrita están los que pasan de un cierto nivel, que sería la distribución equitativa, y daos cuenta que en estos sectores lo que predomina es el carbón, ¿no? En particular en la manufactura de metales básicos. Después, si Óscar pregunta algo, después veremos que es muy importante. Aquí estamos viendo terajulios, pero después sería muy importante en el tratamiento de los diferentes sectores que dispusiéramos de cuentas, de flujos, pero de materiales. Después lo podemos discutir. Otro importante es el gas natural y el diésel para transporte, ¿no? Y aquí menos el refino y los gases licuados de petróleo, que además se concentran en consumos del sector eléctrico. Desde una perspectiva forward, estos sectores son muy importantes, es decir, daos cuenta que el consumo total de energía contaminante, por decirlo de alguna manera, de los sectores clave desde una perspectiva forward es casi más, es decir, casi quintuplica desde una perspectiva backward. Estos sectores apenas si le piden a otros, es decir, son ellos los que están vendiendo a los demás y proporcionándole. Aquí se destaca el gas natural. Daos cuenta que en negrita aquí el 93 es el 93% del grupo. Prácticamente podríamos estudiar solo estas cosas. Igual que aquí, un 78% es lo que está en negrita. Era lo que decíamos en los objetivos, es decir, este mix energético, cómo se comporta. Y después teníamos el efecto propio, que es muy importante, pero aquí solo nos aparece como así, con muchos consumos, con mucho consumo en todos los sectores, el gas natural. Dime. Es que nos vamos al doble del tiempo ya, por favor, si podrías concluir. Bueno, sí, es decir, si queréis después, si hay preguntas, podemos discutirlo. Estos cuadros simplemente lo que muestran es todo esto, pero desagregado, ¿no? Desagregado y que se pueda entender. Muy bien, muchas gracias, Vicente. Ahora yo que tengo que clicar en detener la presentación. Sí, la X, pincha en la X que hay en el cuadradito. Sí. En el mismo sitio de compartir. Donde antes estaba la flecha, ahora habrá una X, le das a la X y dejas de compartir. Yo ahora solo veo aquí. ¿Ceder el control? ¿Es eso? Al lado del micrófono. No, dejar de compartir. Sí. Al lado del micrófono. Sí. Ya. Vale. Ahora está claro. Muy bien, perfecto. Muchas gracias. Don Alfons Barceló. Vale, gracias. A continuación tenemos la presentación de Rosa María Regueiro Ferreira, Beatriz Valcárcel Aguiar y Alexandre Vecino Aguirre, titulada Análisis crítico de la contribución de la Agenda 2030 a la identificación de la vulnerabilidad energética. Creo que sí, Beatriz, la presentación. Vale, pues cuando quieras. Vale, voy a cargarla.
No sé si se ve correctamente. Vale. Bueno, un segundín. ¿Qué tengo aquí? Vale. Se ve como un esquema, no sé si mejor compartas o no sé si la tienes en PDF o... Sí, es que se ve, no se me está viendo bien. Perdonad. Sí, se ha dejado de compartir, creo. Sí, voy a compartir. Un segundín. Voy a compartirla en PDF porque creo que hay cosas que no me estaban saliendo bien. Vale. Vale. Bueno, buenos días a todos y a todas. No se ve todavía. Ah. ¿Tienes la ventana de PDF abierta? Sí, la tengo abierta. Ahora en compartir contenido. Vale, perdona, eso que lo hago frecuentemente esto, pero bueno. Bueno, buenos días a todos. Yo soy Beatriz. Voy a presentar la comunicación que lleva por título pues, Análisis crítico de la contribución de la Agenda 2030 a la identificación de la vulnerabilidad energética, de la que soy coautora junto a mis compañeros Rosa Regueiro y Alexandre Vecino. Esta breve presentación pues, va a constar de 4 puntos básicos, una introducción en donde explicaré un poco pues, cuál es el contexto del trabajo y los objetivos que pretende. Definiré después un poco también el concepto de vulnerabilidad energética y cuáles son las principales diferencias con respecto pues, a otro concepto que es más popular, que es el de pobreza energética. Y en el tercer apartado pues, hará un análisis de cómo puede contribuir pues, la Agenda 2030 y más concretamente pues, los Objetivos de Desarrollo Sostenible a la reducción de la vulnerabilidad energética y por último pues, se destacarán pues, algunas de las principales conclusiones del trabajo. Bueno, hay que comenzar diciendo que en el año 2015 los países miembros de Naciones Unidas pues, suscribieron el Programa de Desarrollo Mundial Sostenible, la Agenda 2030. Esta agenda contempla los 3 ejes de actuación tradicionalmente considerados cuando se habla de sostenibilidad, como son pues, la inclusión social, el crecimiento económico y la protección medioambiental. En esta línea, la Agenda 2030 contempla 17 objetivos de desarrollo sostenible, los que conocemos como ODS, y los países firmantes de este programa, pues, en teoría, pues, deben tratar de poner en marcha actuaciones pues, que permitan alcanzarlos. En este contexto, pues el trabajo que se presenta, pues lo que trata es de vincular la Agenda 2030 con el concepto de vulnerabilidad energética. Y de esta forma pues, se pretende analizar cómo y en qué medida puede contribuir esta agenda a través de estos objetivos pues, a la reducción de la vulnerabilidad energética. Por lo tanto, pues antes de analizar esta relación, vamos a definir lo que es el concepto de vulnerabilidad energética, sobre el que hemos trabajado pues, en los 2 últimos años. El concepto de vulnerabilidad energética es un concepto que está estrechamente relacionado, como he dicho, con el concepto de pobreza energética. Es un concepto pues, que está mucho más extendido, aunque en los últimos años pues, se ha generalizado estudios sobre el concepto de vulnerabilidad energética. Existen muchas definiciones y quizás la más clara pues, es la que proporcionan Day y Walker. Day y Walker pues, entienden la vulnerabilidad energética como una situación en la que una persona o una familia pues, no es capaz de conseguir un acceso que decimos que es suficiente a suministros energéticos que son asequibles y fiables, y por esta causa pues esta familia o esta persona pues está en riesgo de sufrir un deterioro pues en su salud o bien en su bienestar. Podría decirse pues según esta definición que la vulnerabilidad energética pues es un estadio previo a la pobreza y las políticas contra la pobreza energética pues como es el bono social o medidas para mejorar la eficiencia energética de los hogares pues tan solo pues, pueden paliar los efectos de esta, pero no van a incidir directamente en sus causas. Sin embargo, pues las medidas encaminadas a reducir la vulnerabilidad energética sí que actúan sobre las causas, permitiendo de esta forma pues, un poco anticipar estas situaciones que se puedan dar de pobreza energética.
Desde un punto de vista pues, más operativo, quizás podemos decir que el concepto de vulnerabilidad energética es abstracto y multidimensional. Con respecto a esta última característica, la multidimensionalidad, cobra especial importancia conocer pues, cuáles son los principales componentes del concepto. Como es lógico, pues el conocimiento de estas dimensiones o componentes nos va a permitir su aproximación, que es muy importante para poder evaluar el riesgo de vulnerabilidad energética y poder reducirla pues, con las medidas oportunas. Bueno, determinar estas dimensiones, pues aunque pueda parecerlo, no es nada fácil, ya que nos hemos encontrado que en la literatura existente sobre el concepto no hay trabajos en los que se presenten de forma sistemática estos componentes. Sin embargo, pues a través de numerosos trabajos que hemos revisado, tanto de carácter teórico como más empírico, como pueden ser los de Buzarowski, Scarpellini, Day, Guilar, hemos conseguido pues, desarrollar un marco conceptual que es el que se presenta un poco en esta figura. No sé si se ve bien, se ve un poco pequeño. El marco conceptual pues, parte de 4 dimensiones a las que vamos a denominar entorno energético, entorno residencial, entorno físico y entorno socioeconómico. El entorno energético pues, va a ser aquel que va a recoger el acceso a la energía por parte de los consumidores, fundamentalmente pues, trabajamos con familias. Y dentro de esta dimensión vamos a considerar 2 subdimensiones a la vez, que van a ser las condiciones del mercado energético. Aquí se incluirían pues, los precios de los suministros, principalmente pues, la electricidad y el gas natural, aunque también pues, posibles restricciones, y el acceso pues, a las energías renovables. En el entorno residencial, que hace referencia pues, a la eficiencia energética y a las edificaciones, pues va a ser un aspecto también fundamental en el que consideramos además que no se ha avanzado lo suficiente, como se ha hecho pues, con otros aspectos de la planificación urbana, como pueden ser la gestión de aguas residuales. Y después, muy relacionado con el entorno residencial, también tenemos el entorno físico, que es la tercera dimensión que vamos a tener en consideración. El entorno físico, pues como su propio nombre indica, pues tiene en consideración las condiciones físicas, como pueden ser la temperatura, la humedad, la luz natural existente pues, en un determinado emplazamiento. Por ejemplo, pues cuanto más extremas son las condiciones térmicas, más frío en invierno, más calor en verano, más alto va a ser el consumo energético y por tanto pues mayor será el nivel de vulnerabilidad energética. Y por último, pero no menos importante, estaría el entorno socioeconómico. Dentro de esta dimensión pues vamos a considerar 2 subdimensiones. Por una parte tendríamos la incidencia de la población vulnerable, ya sea por causas económicas, por ejemplo puede ser población desempleada, o por causas más sociales o demográficas, por ejemplo pues personas mayores o personas enfermas que tal y como hemos revisado pues por su situación requieren pues, de unos mayores requerimientos energéticos y por tanto pues, están en mayor riesgo de vulnerabilidad energética. Y después consideraríamos también la brecha de vulnerabilidad, que aquí consideraríamos pues, variables de renta fundamentalmente. Bueno, en general, como ya se ha explicado al principio, pues el objetivo de la comunicación pues, es explicar un poco la contribución de la Agenda 2030 a la erradicación de la vulnerabilidad energética. A este respecto, pues consideramos que todos y cada uno de los ODS pues, van a estar más o menos alineados con la erradicación de la pobreza y con la desigualdad social. Sin embargo, para analizar pues, la contribución a la vulnerabilidad energética, solo consideraremos aquellos que a nuestro juicio pues, nos parecen que pueden tener una relación quizás más estrecha. Los ODS van a ser esta diapositiva, que son 8. Comenzaré un poco pues, con el primero, el ODS 1, que es poner fin a la pobreza. Dentro de este ODS pues, nos centraremos sobre todo en 2 de sus metas, en la reducción de la pobreza relativa y en todas sus dimensiones y en la creación de marcos normativos para la erradicación de la pobreza. Pensamos que estas 2 metas pues, tienen una contribución básica en la dimensión socioeconómica de la vulnerabilidad energética. Aunque no es lo mismo vulnerabilidad socioeconómica que vulnerabilidad energética, obviamente es cierto que los colectivos vulnerables desde una óptica socioeconómica pues van a ser más propensos en general a sufrir pues en sus carnes la vulnerabilidad energética. El ODS 7, que es el de energía asequible y no contaminante,
Se contemplan pues, varias metas que creemos que contribuyen a la reducción de la vulnerabilidad energética, todas ellas pues, a través de una mejora del entorno energético, fundamentalmente pues, a través de la reducción del precio de la energía a los consumidores y del acceso pues, a una energía más limpia. Muchas de estas metas tienen también una contribución al entorno socioeconómico indirectamente, ya que la consecución pues, de estas metas va a implicar en muchos casos pues, la creación, por ejemplo, de puestos de trabajo. El siguiente objetivo de desarrollo sostenible sería el de trabajo decente y crecimiento económico. La contribución de este objetivo pues, no deja mucho lugar a duda, es clara y contribuye pues, a la reducción de la vulnerabilidad energética pues, a través de una mejora del entorno socioeconómico. El noveno objetivo de desarrollo sostenible pues, sería el de industria, innovación e infraestructura, y contempla distintas metas que pueden contribuir pues, a una mejora en la vulnerabilidad energética a través de distintas dimensiones de la misma. Por ejemplo, pues, la creación de determinados tipos de infraestructuras, sobre todo también en la investigación, el desarrollo, pues, pueden permitir por una parte pues, una mayor eficiencia energética en las edificaciones, incidiendo así pues, en la dimensión que denominamos entorno residencial. Pero por otra parte, también estas metas, la promoción de industria, el mayor acceso pues, a pymes, servicios financieros, el desarrollo de tecnología, de la investigación, pues va a redundar también en un mejor entorno socioeconómico. Con respecto pues, a las metas del ODS 11, que sería pues, la reducción de las desigualdades, pues van a reducir la vulnerabilidad energética a través de la dimensión socioeconómica, fundamentalmente. Y después tenemos pues, el ODS 11, que es el que está dedicado pues, a la consecución de ciudades y comunidades más sostenibles. Se trata del ODS que quizás tiene una contribución más interesante a la reducción de la vulnerabilidad energética, ya que sus metas pues, van a incidir en todas las dimensiones, en mayor o menor medida. Por ejemplo, vemos que la práctica totalidad de las metas consideradas pues, tienen una contribución al entorno socioeconómico de la vulnerabilidad energética, y muchas metas pues, contribuyen también al entorno residencial y al entorno físico. Y el ODS siguiente, que sería pues, el de producción y consumo responsable, pues va a tener una incidencia también bastante clara en el entorno socioeconómico de la vulnerabilidad energética. Sin embargo, también algunas de sus metas tienen un impacto sobre el entorno físico. Es el caso de la meta 12.2, por ejemplo, que es lograr el uso eficiente de recursos naturales. Esta meta pues, permitiría un menor impacto ambiental, lo que pues, incidiría también en las condiciones físicas que determinan la vulnerabilidad. Por su parte también las limitaciones de subsidios a combustibles fósiles también tendrían una contribución clara sobre el acceso pues, a las energías renovables y por parte de consumidores. Por último, pues, tendríamos el ODS de acción por el clima, que es el 13, y tendría una contribución a la vulnerabilidad energética desde el entorno socioeconómico fundamentalmente. A modo de conclusiones de esta comunicación, es necesario pues, destacar sobre todo pues, cuál es el papel tan importante que tiene la vulnerabilidad energética por ser pues, un ex ante de la pobreza energética y permitir que se pueda actuar sobre las causas de la misma y poder de esta forma pues, prevenirla antes de que aparezca. Los pasos que se dan hacia la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, como hemos visto, pues van a tener pues, una contribución clara en la reducción de la vulnerabilidad energética. En concreto, pues hemos seleccionado 8 objetivos de desarrollo sostenible y como se ha visto, pues se alinean en mayor o menor medida con las 4 dimensiones de la vulnerabilidad energética identificadas, aunque pues hay diferencias, como es lógico, entre estas dimensiones. Así, en general y como conclusión, la que presenta una mayor vinculación con los objetivos de desarrollo sostenible pues va a ser la del entorno socioeconómico, cuya mejora pues, van a contribuir de manera destacada pues, los 8 objetivos analizados, aunque quizás pues, el de la erradicación de la pobreza, el crecimiento económico y el empleo y la reducción de las desigualdades son los que tienen una mayor incidencia, vaya. La dimensión de entorno residencial pues, se va a ver afectada principalmente por los objetivos de innovación e infraestructura de ciudades sostenibles y en menor medida pues, quizás la del cambio climático. La dimensión del entorno físico pues, se va a relacionar con los objetivos de ciudades sostenibles y de producción y consumo responsables, ya que va a permitir
prepararse pues, ante el riesgo de posibles desastres y a tener un uso más eficiente de los recursos naturales. Y por último, la dimensión de entorno energético, quizás por ser también la que tiene un carácter más específico, es a la que quizás contribuyen de forma directa menos objetivos de desarrollo sostenible. Y bueno, esta sería un poco la presentación. Espero no haberme pasado del tiempo establecido. Muy bien, muchas gracias, Beatriz. Bueno, como hemos comentado, dejamos las preguntas para el final, tal y como nos indican las instrucciones de la organización. Perfecto. Y pasamos ahora a la siguiente comunicación, a cargo de Luis Campos Saavedra, con el título Comunidades del Bien Común, de la emergencia climática al desarrollo comunitario. ¿Estás aquí, Luis? Sí. Vale, sale ahí. Pues. De acuerdo, voy a compartir. ¿Se ve la pantalla? Sí, sí, lo que pasa es que vemos ahí minimizado. Ahí está, perfecto. Ahora sí. Gracias. Bueno, la comunicación que voy a presentar pues, se llama Comunidades del Bien Común, de la emergencia climática al desarrollo comunitario. Está siendo un proyecto de investigación. Es muy importante remarcar que ha sido financiado por la Consellería de Economía Sostenible de la Generalitat Valenciana durante los años 2018-19 en su línea de ayudas para investigaciones de campo dentro de la economía social y solidaria y de la economía del bien común. En este caso, pues sería de la economía del bien común. A ver, no me deja cambiar pantalla. Va. No puedes pasar la diapositiva, no te da... No. Ahora sí que ahora sí que se habían empezado a cambiar. Prueba otra vez a ponerlo... ¿Ahora? Ahora sí que vemos cómo... Se ve cuando cambio, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, el objetivo general de esta investigación pues, es el de diseñar e implementar un plan participativo de acciones en una comunidad para su orientación a los principios de la economía del bien común, siguiendo también los procedimientos de este modelo sobre una base de la gobernanza de bienes esenciales, ¿no? Que es el concepto que estamos construyendo de bienes democráticos. Bueno, los objetivos específicos pues, serían, en primer lugar, adaptar la matriz de la economía del bien común, la versión internacional, muy conocida, para el ámbito comunitario y de manera que se pueda contextualizar en las comunidades de estudio. Desarrollar sus escalas de monitorización específicas de su aplicación para las comunidades. Identificar y caracterizar a la comunidad de estudio como el contexto en el que se está haciendo la intervención participativa. Diseñar e implementar participativamente ese plan de acciones conjuntamente con la comunidad de estudio. Y finalmente, pues, refinar los procedimientos, los protocolos para construir una guía pues, de aplicación del método de manera que se pueda estandarizar. Bueno, el punto de partida es que bueno, la economía tendría tres modalidades, tendría tres esferas de actuación. La privada, que es la que conocemos del mercado, que las entidades serían las empresas, la del Estado, que serían las administraciones públicas. Nosotros colocamos los municipios como entidad a la que desde el modelo desde el movimiento de la economía del bien común, pues realizamos un balance del bien común a los municipios. Y finalmente, pues nos quedaría una tercera esfera, que es la que quedó demostrada con los trabajos de Olson y de Elinor Ostrom, sobre todo, pues de la gestión común, ¿no? La economía de comunes, de bienes comunes, que pues para ello necesitaríamos de estructuras de cooperación basadas en la comunidad.
Bueno, el punto de partida también es el de Otto Scharmer, el creador de la teoría U, que nos habla de que para que las acciones sean realmente transformadoras, tienen que darse en un triángulo en el que se dé pues, esos ámbitos humanos del sentir, el pensar y el hacer, ¿no? El cerebro, el corazón y las manos. Bueno, en este sentido, las tres instituciones económicas vendrían a estar muy bien representadas, ¿no? Es decir, la empresa pues sería, sobre todo, el factor dominante de este triángulo sería el de hacer, el de ofrecer un producto al mercado. Las administraciones públicas, pues, tendrían la función de pensar, es decir, de priorizar políticas a través de un programa de gobierno que se pone en marcha en la gestión administrativa. Y por último, el sentir, pues estaría identificado con la comunidad. Es decir, sobre todo la comunidad lo que hace común unidad es precisamente el vínculo de sentirse en común, ¿no? Por lo tanto, tendríamos entre las tres instituciones una economía completa con los tres ámbitos. Pero dentro de cada uno de ellos también podríamos volver a repetir este mismo triángulo. Entonces, como el caso que nos interesa es el de la comunidad, lo vamos a hacer únicamente para el de la comunidad. El de la comunidad sería, pues, el pensar de la comunidad sería la gobernanza participativa, el sentir de la comunidad sería la cohesión comunitaria y el hacer, pues, los bienes comunes. El trabajo sobre la acción comunal de esos bienes, sobre esos bienes comunes. Bueno, a la hora de entender cómo hacemos una métrica con la economía desde la perspectiva de la economía del bien común, pues partiríamos de las métricas convencionales, que son pues, las de el balance financiero a escala de empresas y es del Producto Interior Bruto a escala nacional, a escala macro. En cambio, en la economía del bien común, estas métricas pasarían a tener un valor secundario, puesto que las que tendrían una valoración principal, pues sería el producto del bien común, como alternativa, como métrica alternativa al Producto Interior Bruto, y el balance del bien común, del mismo modo para las empresas. Finalmente, también podría hacerse un examen del bien común pues para medir las inversiones personales y las donaciones personales, es decir, a escala personal. Bueno, en la manera en que tenemos para poder hacer este balance del bien común para empresas, pues es a través de una matriz, que es la matriz del bien común. Aquí tenemos la versión 5.0, que se va perfeccionando a través de un movimiento participativo en el que hay pues, varios países implicados, todos los que están participando en el movimiento de la economía del bien común, con esta matriz en la que se intersectan, pues funcionaría como un cuadro de doble entrada en el que las columnas estarían representados los valores y en las filas estarían representados los grupos de contacto. Bueno, en cada casilla, como cruce entre valores y grupos de contacto, vendría a representar cómo cada grupo o cada clase viviría pues, estos valores en el funcionamiento de una empresa, ¿no? Pues los clientes y la solidaridad, o los proveedores y la sostenibilidad medioambiental, y así, etcétera, etcétera. Finalmente tendremos un balance con una serie de puntuaciones, como son 5 por 4, 20 casillas, pues en esas 20 casillas cada una tendría una puntuación de 50 puntos, 50 por 20 pues serían 1000 puntos, ¿no? De manera que podemos hacer un porcentaje del alcance de la aportación al bien común de la entidad. Por lo tanto, hablaríamos de tres empresas, de tres administraciones, de tres entidades, empresas, administraciones y la ciudadanía organizada en comunidades. Para ellas, pues tendríamos un tipo de propiedad y gestión específica y para poder poner en marcha el tercer pilar, el de los bienes comunales o el de las comunidades gestionando estos bienes, pues necesitaríamos estructuras de cooperación basadas en la comunidad. Ahora, el siguiente problema teórico que tenemos es el de cuáles serían esos sectores fundamentales que pudiéramos universalizar, que pudiéramos entender como universalmente indispensables y, por lo tanto, exigibles
a las comunidades en su balance del bien común. Bueno, pues sobre todo para las comunidades, pues más allá de lo que serían pues ONG o ONL, que se definen en negativo, no gubernamental, no lucrativa, como no pertenecientes al mercado, no pertenecientes al Estado, pero no especifican a lo que sí, sobre lo que sí se define, ¿no? En positivo. Entonces, en lugar de trabajar sobre entidades paliativas de este tipo, lo que haríamos sería directamente trabajar en comunidades como formas organizativas de la sociedad civil. Para poder entender el concepto de comunidad, pues se ha hecho en primer lugar, la tesis doctoral que me encuentro trabajando, pues un primer avance teórico sobre cuál sería el contenido de esa comunidad. Para entender una comunidad como estructura de economía de subsistencia, para una economía resiliente también, pues vamos a basar en lo que es una comunidad de vida, es decir, el principio de subsistencia. Para ello nos fijaremos en la célula, cuáles son las funciones de vida, como muchos biólogos, como por ejemplo Maturana y antropólogos también, definen la célula como comunidad de funciones de vida. Vamos a ver cuáles son esas funciones para ver si tienen algo que ver con la estructura comunitaria. Bueno, si representamos esas funciones en un sistema en espiral, nos encontramos con un modelo de desarrollo que parte de la biología con las funciones vitales. El primer brazo de la espiral, que está representado en dorado, en color dorado, amarillo dorado, serían las funciones por parte de la célula. La segunda espiral, en color rojo ladrillo, serían esas mismas funciones, pero ya organizadas por los organismos complejos. Nuestro cuerpo, por ejemplo, pues vendría a ser una siguiente evolución después de la célula. Por ejemplo, la membrana pasaría a ser, la membrana plasmática de la célula, vendría a ser la piel del organismo, ¿verdad? Y lo que vamos a hacer ahora es dar una continuidad a esta espiral, a este desarrollo, con ese último brazo, el tercero, que está en color azul añil, en el que esas funciones vienen a estar representadas ahora por la comunidad. En el caso de seres humanos, pues, por ejemplo, la piel que venía de la membrana, pues pasa a ser el coalojamiento, ¿no? O la vivienda o la urbanización, ¿no? Es decir, el entorno que contiene el resto de las funciones, da forma al cuerpo comunitario, proporciona un medio interno propicio para la vida, etcétera, de abrigo, etcétera. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es, seguidamente, adaptar la matriz que veíamos al comienzo, el de la economía del bien común, al ámbito comunitario, del mismo modo que se adaptó para la realidad municipal, para poder hacer un balance de los municipios. Entonces, para la comunidad, lo que vamos a introducir como filas son las que están sombreadas en rojo como específicas del desarrollo comunitario. Es la misma fila, es decir, está prácticamente repetida, son los mismos elementos que hemos encontrado en el análisis de la célula, es las mismas funciones, solo que la encontramos repetida porque en la fila D, la de abajo, sería la comunidad como ofertante de esos bienes comunales, de esos bienes comunes, hacia dentro de la propia comunidad, y en la fila B, la de arriba, pues vendría a ser como cada unidad de las que se compone esa comunidad, por ejemplo, familias o cualquier tipo de organización en la que la comunidad se organice, pues vienen a acoger esos bienes comunes. Por ejemplo, la comunidad puede ofrecer un sistema de cesión de uso para el acceso a la vivienda como una forma de vivienda en comunes, en economía de comunes, pero luego el número de unidades que se acoge a ella o que no se acoge puede diferir. Bueno, pues conforme va aumentando ese nivel de adhesión a esa gestión comunitaria, iría aumentando la puntuación en la matriz global. Por lo tanto, contemplamos al mismo tiempo la comunidad como ofertante y las unidades de las que se compone la unidad como aceptantes, como usuarias de esa gestión. Bueno, por el concepto que tratamos de lanzar como variable independiente de la que va a depender el desarrollo comunitario, que sería la dependiente, pues va a ser el de los bienes democráticos. Es decir, los bienes democráticos serían bienes comunes
la economía del bien común se denomina comunales democráticos, pero el matiz de democrático lo tratamos de desarrollar. También se ha hecho un artículo anterior ya publicado en la revista CIRIEC sobre cómo llegar hasta esos bienes democráticos, aunque ya los hemos visto de manera visual en la célula. En primer lugar, la vivienda y la agroecología. Aquí ha habido un error. En segundo lugar, el agua y las finanzas. En tercer lugar, la energía y la movilidad. Y en cuarto lugar, aquí hay un pequeño error en las diapositivas, la conexión, que es el acceso a Internet, y también los bienes relacionales, puesto que para poder tener una gestión completa de todos estos bienes democráticos se necesita una comunidad de apoyo que preste pues, esas relaciones sociales que son indispensables y que las vamos a contemplar como bienes económicos, los bienes relacionales como un bien económico. Por lo tanto, integraría ese cuadro de 8 sectores, aquí falta la línea de abajo, ha habido un error, serían en total 8 los sectores que identificaríamos como esos bienes democráticos. Bueno, para la metodología estamos trabajando dentro del paradigma sociocrítico, es decir, una construcción teórica que se pone en marcha a través de intervenciones participativas en el que la propia comunidad pues, hace suyo el proceso y define la transición, el itinerario de transición. Hemos usado también un test aplicado de Krause-Jacob sobre cuáles son los mínimos y los ideales de una comunidad, qué es el mínimo para poder llamar a un grupo, pues que eso ya una comunidad. También la rúbrica, que sería esa adaptación de la matriz de la economía del bien común al ámbito comunitario, y también grupos focales de evaluación de las actividades, así como técnicas participativas a lo largo de todo el proceso durante todos estos años que estamos de trabajo de campo, como dentro del cual pues, destacamos la construcción de mapas geográficos y sobre todo de las dianas de autoevaluación rápida. Aquí tenemos el plan de mejora derivado de la rúbrica, que sería esa matriz de la economía del bien común aplicada en la comunidad. Pues se construye un plan de mejora, que es un plan de acción, en el que la comunidad va desde la generalidad de los temas y aspectos que especifica la matriz a acciones transformadoras, acciones directas para transformar pues, todos esos ámbitos a la gestión comunitaria. Podríamos destacar, por ejemplo, pues, la construcción de un huerto comunitario, el diseño de un sistema de Internet en común, pues el avance hacia una gestión comunal del agua, siguiendo el modelo de Olesa de Montserrat, que dispone de una comunidad que dispone del agua en comunes, y así pues con cada uno de los sectores que hemos mencionado. La vivienda, la agroecología, el agua, las finanzas. En las finanzas aplicamos una metodología de autofinanciación, se llama CAF, comunidad autofinanciada, energía a través de consumo en comunes, a través de las cooperativas de consumo, también la producción en remoto a través de esas propias cooperativas y también la producción in situ, ¿no? Es decir, con instalación de sistemas de generación fotovoltaica, etc. La movilidad a través de una evaluación de la movilidad por unidades de la comunidad y luego también de toda la comunidad, y la mejora de la movilidad. Y finalmente, pues Internet, un sistema de Internet en común y también a través de una cooperativa de consumo. En España solamente existe una que se llama Somos Conexión. Y también los bienes relacionales que los hemos trabajado a través de esos dos grandes enfoques que son la cohesión comunitaria que veíamos en el triángulo al principio y la gobernanza participativa con ayuda de la metodología sociocrática con técnicos especializados. Todo ello pues, ha sido financiado con ayuda de la Consellería de Economía de la Generalitat Valenciana. Por lo tanto, la primera experiencia, la investigadora, es la que vemos a la derecha, la comunidad experimental, que ha sido en Benixama, en la provincia de Alicante, una pequeña localidad donde hemos estado durante estos años pues refinando los procedimientos y construyendo esta guía de implementación para comunidades del bien común. Y al mismo tiempo, pues también podemos mencionar que se está ya aplicando de manera profesional
incluso antes de terminar con la experiencia experimental, en una iniciativa de cohousing en la ciudad de Alicante, en el barrio de Rabasa, en Alicante, en el que ya hay una segunda comunidad poniendo en marcha este modelo de comunidad del bien común. Y ya para finalizar, ya esta es la última imagen, pues una cronología del proyecto comenzaría pues con el Nobel de Ostrom, que reconoció el desarrollo de las comunidades gestionando bienes comunales o bienes comunes. En segundo lugar, aparición de la economía del bien común, prácticamente al mismo tiempo. Después, 2 años más tarde, en 2012, pues aparece la economía del bien común en España, los primeros fundadores. Después, en 2014, pues empieza el trabajo teórico del desarrollo de las comunidades del bien común, aplicando todo lo anterior. En 2016, la creación del equipo impulsor para poder llevar a cabo este triángulo de cohesión comunitaria, participación, gobernanza participativa y economía del bien común y bienes comunes con el balance del bien común. En 2018, pues la comunidad experimental, que es la que se arroja aquí, pues todo lo que se ha explicado aquí. Y finalmente, pues el año pasado, a finales, comenzó con la aplicación profesional en una comunidad cohousing. Muy bien, muchas gracias, Luis. Muy bien. Vamos a ver si soy capaz de darle a dejar de compartir. A ver. La X en el... Perfecto. Vale. Muchas gracias. Ahora, por último, tenemos la presentación a cargo de Lidia Andrés, titulada Consumo de energía y eficiencia energética en la industria, análisis de descomposición en España, 1995-2017. Bueno, Lidia, cuando quieras. Venga, pues ya voy a compartir con vosotros la pantalla. Aquí. Vale. Vale, espero que se vea. Se ve bien. Vale, venga. Pues ese trabajo que tiene como título Consumo de energía y eficiencia energética en la industria, análisis de descomposición en España entre los años 1995 y 2017, bueno, está realizado por mí, por Emilio Padilla, y es una versión preliminar de un trabajo que todavía está por finalizar, por acabar de cerrarlo. Bueno, la presentación va a seguir los siguientes puntos: la motivación, los objetivos y las contribuciones, revisión de la literatura, datos y metodología, los resultados empíricos que hemos obtenido y las conclusiones que hasta ahora hemos descubierto. Bueno, la motivación es que el consumo de energía en el conjunto de la economía en España entre los años 1995 y 2017 aumentó casi un 29%. Sin embargo, no todos los sectores de la economía contribuyen de la misma manera a esa evolución. En el caso particular de la industria, tiene un comportamiento totalmente distinto, ya que se reduce el consumo energético durante ese periodo. Por tanto, parecía interesante investigar qué factores explicativos explican ese comportamiento diferenciado en el consumo energético de la industria con respecto al resto de la economía, para poder así facilitar el diseño de medidas que favorezcan el ahorro energético y un uso más eficiente de la energía. Bueno, con el objetivo básicamente de tener una menor dependencia energética, de ahorrar en costes energéticos y de reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, los objetivos, por tanto, del trabajo son analizar la evolución del consumo energético industrial en España en el periodo 1995-2017, examinar con detenimiento el papel de la intensidad energética en la evolución de este consumo energético industrial y identificar en qué grado cada uno de los sectores industriales que componen el conjunto de la industria determina esa evolución. Las contribuciones del trabajo es un mayor conocimiento de los factores determinantes de la evolución del consumo energético y de la intensidad energética en la industria en España en el periodo 1995-2017 y facilitar el diseño de esas medidas que permitan alcanzar esa mayor eficiencia y ese menor consumo energético. Bueno, en cuanto a la revisión de la literatura, básicamente la literatura que hemos utilizado es la metodología de descomposición de índices, en la que Ang, o bien solo o con coautores, pues ha ido desarrollando a lo largo del tiempo.
Son dos trabajos estos de Ang del año 94, de Ang y Zhang del año 2000, Ang del año 2004 y del año 2005, Ang y Liu del año 2007 y Yang, Mu y Zhou del año 2010. Y además esta metodología que vamos a ver, que utilizamos básicamente el índice de divisa de medida logarítmica en su versión multiplicativa, la vamos a completar o ampliar con la metodología de atribución de los cambios en el índice de divisa, que es una metodología que desarrolló Choi y Yang en el año 2012 y que lo que nos va a permitir pues, es ir un poco más allá en el análisis del índice de divisa de medida logarítmica anterior. Bueno, los datos los recogemos para España para el periodo 1995-2017. La fuente de datos consultada es Eurostat y las bases de datos de los que se obtienen de los balances de energía y de la contabilidad nacional. De los balances de energía obtenemos el consumo final de energía de la industria para sus 13 sectores industriales. Están definidas las unidades en miles de toneladas equivalentes de petróleo. Y la contabilidad nacional obtenemos el valor añadido bruto de la industria y de los 26 sectores industriales que la componen en millones de euros corrientes, lo que nos obliga a deflactar para obtenerla en millones de euros constantes en base al año 2010. Luego, como vemos, hay la clasificación por sectores industriales de las dos bases de datos no coinciden. Para poderlos coincidir entre los diferentes sectores, lo que hacemos es agregar ambas bases de datos y finalmente en nuestro trabajo la industria comprende un total de 12 sectores industriales. Bueno, la metodología utilizada es el análisis de descomposición, en particular el índice de divisa de medida logarítmica en su versión multiplicativa, porque nos permite descomponer la variación del consumo energético, en este caso industrial, entre dos momentos del tiempo en tres efectos. Y así podemos ver cuál es su evolución, según el efecto actividad, el efecto estructural y el efecto intensidad. El efecto actividad básicamente lo que nos mide es la variación del consumo energético como consecuencia de la variación de la actividad económica en la industria. Por su parte, el efecto estructura mide la variación del consumo energético debida a la variación de los cambios en el peso relativo de cada uno de los sectores industriales que la componen. Cada sector se caracteriza además por un consumo energético distinto. Y finalmente el efecto intensidad mide la variación en el consumo energético que se corresponde con un menor consumo energético aparente por unidad producida, en este caso por euro de valor añadido generado en cada uno de los sectores industriales. Bien, el consumo de energía puede definirse como, o puede obtenerse como, la suma de los consumos energéticos de todos los sectores industriales que la componen. Y esta suma la podemos descomponer en esos tres factores que nos interesan, factores que luego los transformaremos en efectos. Estos factores explicativos serían la actividad económica del sector industrial. Aquí tendríamos el componente estructura, puesto que aquí tenemos el peso relativo de de cada sector industrial con respecto al conjunto de la industria. Y finalmente diríamos el componente intensidad energética, que nos mide el consumo energético de cada sector industrial con respecto a la actividad económica que se realiza. La nomenclatura que utilizamos aquí es que la actividad, aquí queda recogida la actividad, aquí queda recogido la estructura, el mix es, digamos, sectorial dentro de la industria y aquí finalmente el efecto de intensidad, la intensidad energética. Bueno, pues una vez que tenemos definido el modelo descompuesto en estos tres factores, digamos, explicativos, la metodología de descomposición de índices lo que nos permite es analizar la variación del consumo energético en dos momentos del tiempo, explicándolo a través de precisamente de estos factores en los que hemos descompuesto el conjunto del consumo energético. Esta variación en el consumo energético va a depender de la variación de la actividad, de la variación del mix estructural, mix sectorial de la industria y finalmente de la variación en la intensidad energética de cada uno de los sectores industriales.
Bueno, esta es la forma simplemente que adopta en nuestro trabajo. La otra metodología que se utiliza, que se aplica una vez aplicada el índice de Ivisia de medida logarítmica, es la atribución del índice de Ivisia, porque nos permite determinar la contribución de cada uno de los sectores industriales en la evolución de la intensidad energética y, por tanto, en la evolución del consumo energético en la industria. Y la formulación que adopta, en este caso, bueno, es la que tenemos aquí. ¿Cuáles son los resultados que hemos obtenido? Bueno, el análisis descriptivo ya nos muestra que durante el periodo analizado en España la industria reduce su consumo en un 2%. Sin embargo, la contribución a esa reducción del consumo energético del 2% no es la misma por los diferentes sectores industriales. Por ejemplo, vemos que metalurgia, industria y fabricación de productos farmacéuticos y la fabricación de productos minerales no metálicos, sectores que tienen un gran peso relativo dentro del conjunto de la industria, realmente están reduciendo su consumo energético. En cambio, hay otros sectores, o por ejemplo el de la alimentación, fabricación de bebidas e industria de tabaco, que también tiene un peso bastante importante y en cambio ha aumentado su consumo energético. Bueno, pues con el análisis de descomposición, el índice de Ivisia de medida logarítmica, obtenemos cómo se consigue, qué explica esa evolución. Fijémonos, a ver si puedo, un momentito, a ver si puedo... Fijémonos, esta reducción del 2% del consumo energético que vemos aquí, es la que hemos visto en la anterior, bueno, que hemos visto que disminuye el consumo energético en la industria, se explica no por la actividad, y puesto que la actividad económica de esos sectores industriales aumenta en su conjunto, ¿vale? Un 52,4% en el periodo considerado, mientras que los otros dos efectos, el efecto estructura y el efecto intensidad energética, son negativos, es decir, contribuyen positivamente a esa evolución negativa del consumo energético. Esta reducción del 11,6% nos está indicando que en este periodo considerado del año 1995 al año 2017, el mix sectorial ha ido evolucionando tal que aquellos sectores que son más intensivos energéticamente han reducido su peso dentro del conjunto de la industria. Por otra parte, el efecto intensidad energética real, que también se reduce y mucho más que lo hace incluso el efecto estructura, este 27,3%, por tanto, explicando mucho más la reducción del consumo energético que el resto de los efectos, o contribuyendo más a esta reducción, esta intensidad energética real, lo que nos está diciendo es que el consumo aparente de energía de los sectores industriales se está reduciendo por unidad, por euro, en este caso por euro de valor añadido generado. Bueno, simplemente para ver esta tabla nos dice el análisis anual, esto es año a año y este es el análisis acumulado, y explicado el acumulado por la falta de tiempo que tenemos. Bien, bueno, pues esa evolución que hemos visto antes también podemos verla, la hemos graficado, y lo que vemos es que el consumo de energía básicamente está sobre todo explicado por la evolución de la intensidad energética. Claramente de la intensidad energética está determinando la evolución del consumo energético. El efecto estructura es un efecto que a lo largo del tiempo tiene una tendencia claramente negativa, mientras que el efecto, digamos, actividad tiene una tendencia claramente positiva. Claramente también aquí, por ejemplo, podemos ver cómo a partir del año 2008 la crisis económica pues, ha hecho que ese consumo energético se fuera reduciendo y luego, por ejemplo, volviese a aumentar sin llegar a los niveles que teníamos en el año 2008. Bueno, pues vemos como intensidad energética claramente marca la evolución del consumo energético en la industria en el caso de España. Bueno, como es la intensidad energética la que marca esa evolución, el 75,7% que hemos visto que se ha reducido, y vemos el análisis descriptivo nos muestra que la intensidad energética se reduce en la mayoría de los sectores industriales, excepto en las industrias extractivas, la madera y el corcho y construcción. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice la atribución del análisis
Divisia. Lo que nos dice es cómo este 27 por 3,3% se explica por los diferentes contribuye cada sector industrial a esa evolución negativa. Y lo que estamos viendo es que la mayoría de los sectores industriales están reduciendo su consumo aparente de energía por euro de valor añadido generado, excepto precisamente esos tres que hemos visto, que efectivamente no lo están reduciendo, sino que lo están aumentando, y eso se ve acompañado además de en este caso hemos aplicado también el índice Divisia al efecto estructura, de ese menor peso relativo de la mayoría de sectores industriales, con la excepción de la industria de la alimentación, la fabricación de bebidas e industria del tabaco. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones de este trabajo? Bueno, las conclusiones, el objetivo que buscamos es analizar la evolución del consumo energético en la industria en España entre los años 1995 y 2017. Basamos el análisis en la descomposición de índices, utilizamos el método paramétrico de índice Divisia de medida logarítmica en su forma multiplicativa, que nos permite descomponer la variación del consumo energético en el efecto escala, estructura y en el efecto intensidad. ¿Vale? El análisis de los resultados nos permite explicar la evolución del consumo energético a través de estos tres efectos y en particular de la intensidad energética. La ampliación del anterior método con la metodología de atribución de los cambios en el índice Divisia permite determinar cuál es la contribución de cada uno de los sectores a la evolución del consumo energético en el conjunto de la industria. Los resultados del análisis nos muestran que esa reducción del consumo energético del 2% en el periodo analizado se debe especialmente por la reducción de la intensidad energética real, es decir, un menor consumo aparente de energía en la industria por euro de valor añadido, y acompañado de un cambio en la composición del sector industrial, del menor peso relativo de los sectores industriales que son más intensivos energéticamente. Estos efectos positivos que explican esa disminución del consumo energético se ven compensados parcialmente por el aumento de la actividad industrial, un mayor consumo energético del conjunto de la industria. La metodología de la atribución del índice Divisia, en particular, nos revela que la mejora de la eficiencia energética se explica sobre todo por el efecto intensidad más que por el efecto estructura, y que los sectores que más contribuyen al menor consumo energético y por tanto a una mayor eficiencia y también a una mayor eficiencia energética son la fabricación de productos de caucho y plástico con la fabricación de muebles, la fabricación de otros productos minerales no metálicos, la industria química, la fabricación de la farmacia y la metalurgia. En cambio, los sectores que peor se comportan son sectores que, a pesar de tener un menor peso relativo en el conjunto de la industria, han aumentado significativamente su intensidad energética. Estos son la construcción, la industria de la madera y el corcho y las industrias extractivas. El objetivo que tenemos a continuación es básicamente intentar analizar qué es lo que hace que en estos sectores se esté reduciendo o se esté aumentando la intensidad energética, a diferencia de lo que está ocurriendo con la mayoría de los sectores que estamos viendo que están contribuyendo positivamente a esa evolución negativa del consumo energético en España. Bueno, gracias. Espero haberme ceñido al tiempo y no sé si he ido demasiado rápida. Gracias, Lidia. De nada. Bueno, pues ahora tenemos unos minutos para poder hacer preguntas y debate, entonces os ruego que le deis a la mano para que pueda saber quién quiere participar o bueno, si no habla nadie, si podéis entrar directamente. Sí, hola. He levantado, ¿me oís? Katy, He levantado la mano, no sé si lo veis. Katy Torres, sí me sale. Sí. Pongo la cámara, ¿me veis? Vale, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, yo tenía dos preguntas, así un poquito breves. Una para, respecto de la primera presentación, para Pablo García. No sé si está. Era, bueno, no sé si me oye, Pablo, ¿sí? Sí.
Vale, hola, ¿qué tal? Hola. Mira, me gustaría saber, me acuerdo de una de las imágenes que has puesto en tu presentación sobre la red bibliométrica. Me gustaría saber cómo habéis establecido esta red bibliométrica y si me recuerdas un poco la conclusión si me la puedes poner la imagen un momentín, si no te Sí. sabe mal. Es saber cómo la habéis establecido, si lo habéis hecho cuando habéis revisado la literatura a partir de las palabras clave o... Sí, nosotros hicimos una revisión sistemática, no ponderada de la literatura. Es decir, que recogimos los trabajos en general que se habían publicado bajo la búsqueda transiciones energéticas justas y bajo en carbono, y luego los fuimos cribando según la adecuación a lo que nosotros estábamos buscando, que era transiciones energéticas justas, empleo y renta. Una vez determinado todo ese núcleo más adecuado de publicaciones, simplemente le pasamos el programa este que está citado aquí abajo, que es VosViewer, que lo que hace es coger todas esas referencias y pasarle algoritmos lingüísticos que determinan los conceptos más relevantes y cómo están interconectados. Es un programa libre, es un programa gratuito que se puede utilizar bajo licencia libre. Está muy bien. Vale, muchas gracias. A ti, gracias. ¿Y puedo hacer una segunda pregunta? ¿Otro ponente? Sí, vale. La otra pregunta era para la tercera presentación, creo que era Rosa María, lo del análisis crítico de la contribución de la Agenda 2030. Sí, vale. Yo no soy Rosa, pero sí. Beatriz, ¿no? Sí. Perdón, vale. Bueno, es que no sé si lo entendí bien, vosotros estabais hablando o vinculabais una serie de objetivos de desarrollo sostenible con la reducción de la vulnerabilidad energética, ¿no? Y por tanto de la pobreza energética, ¿verdad? Sí. Entonces, me gustaría saber, a ver, cuál es tu opinión, porque no existen muchos estudios, ¿no?, sobre las contradicciones inherentes a los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Y, por ejemplo, pues me viene a la cabeza la típica del objetivo número 8 de crecimiento económico, ¿no? Entonces, vosotros lo habéis planteado como, habéis vinculado ese objetivo como algo bueno en términos de reducción de la vulnerabilidad energética, pero existen, ya digo, ¿no?, muchos estudios que hablan de cómo el crecimiento económico a lo que lleva es precisamente a un incremento de las desigualdades sociales y de los conflictos ecológicos, ¿no? Entonces, ¿cómo casa lo que decís con esos estudios o cómo lo veis esto? Bueno, sí, la verdad es una pregunta muy interesante, porque la verdad es que en tan poco tiempo preparamos la presentación así un poco para 10 minutos y no da mucho tiempo a desarrollarlo. Pero sí, es cierto. De hecho, bueno, la idea un poco esto es un resultado muy preliminar de algo en lo que estamos estudiando, que estamos trabajando, bueno, para ver si se puede sacar algo. Y un poco lo que teníamos pensado era ahondar un poco más en esas contradicciones, porque efectivamente, bueno, yo aparte de esto trabajo en temas de sostenibilidad, habitabilidad, y efectivamente siempre hay un trade-off entre los objetivos pues, más de carácter económico, con los de carácter social y con los de carácter medioambiental. Entonces, efectivamente, a pesar de que sí que puede haber alguno que efectivamente la vulnerabilidad pueda afectarle desde lo que llamamos el entorno socioeconómico, pues quizás también empeora, por otra parte, pues hacia en otro tipo de dimensiones, como puede ser el entorno físico o incluso el entorno propiamente energético. Entonces, bueno, la verdad que sí es algo que estamos considerando, porque realmente es algo más complejo que todo esto, y de hecho, bueno, pues incluso estamos pensando en reducir el número de objetivos a tratar, porque, bueno, se lía un poco al tener en cuenta tantos. Vale, muchas gracias. A ti. Muchas gracias, Katy y Beatriz. No veo ninguna mano levantada. No sé si alguien quiere intervenir. Había levantado la mano, pero soy Albert. Ahora sale Albert, sí. Simplemente agradecer todas las contribuciones, porque me ha parecido que está muy interesante. Un comentario del trabajo, el último de Lidia, sobre el impacto, digamos, la mejora energética
yo creo que hay que contar que en los últimos 20 años España ha experimentado un proceso en términos globales de desindustrialización importante, que quiere decir que una parte importante de nuestros inputs materiales los importamos. Y claro, a la hora de evaluar o sea, me parece, no contradicen nada el trabajo tuyo, pero a la hora de evaluar los impactos energéticos de nuestro modelo de vida, por ejemplo, para hacer frente a los problemas que ayer explicaba en la primera ponencia general, que yo creo que son cruciales, podemos estar subvalorando, incluso puede ser que nos hemos especializado, por ejemplo, en valor añadido, en productos de un poco mayor a valor añadido, y simplemente porque estamos haciendo un despilfarro brutal en otros campos, ¿no? Y después una última cosa que es importante. Fijaos que en los análisis sectoriales, el sector que es más importante para la economía española, que es el turismo, tal como tenemos clasificados, no podemos ni tener una medición del impacto ni energético ni social del turismo, porque lo tenemos dividido, no hay forma, ¿no? Esto es una coña marina, pero también nos indica a veces las dificultades que tenemos de captar cosas que son muy complejas, ¿no? A ver, Albert, yo sí, evidentemente es que desde hace ya muchos años que tenemos un proceso de desindustrialización, eso está clarísimo, pero desde el año 95 hasta el 2017, que es el análisis, lo que sí que vemos es que hay un aumento al conjunto de la industria a nivel de consumo energético, el consumo energético aumenta, se disminuye, pero si vemos por eso precisamente al descomponer el efecto, la evolución en esos tres efectos, vemos que la actividad económica, precisamente, la actividad de la industria aumenta en esos años y contribuye negativamente a la evolución del consumo energético. Es decir, si fuese por la actividad que estamos realizando ahora con respecto a la actividad que estábamos realizando hace 15 años, ahora estaríamos consumiendo más energía en el sector industrial. Sí, ¿vale? Sí, no. Esto yo me parece claro que... Es lo que detecta el trabajo, eso sí. Sí, claro, no, está claro. Pensemos que es un análisis sectorial, que solo captamos además, digamos, el consumo energético directo, o sea, tampoco estamos viendo exacto el mix, digamos, de energía, es decir, qué energía está consumiendo la industria y realmente el análisis es, digamos, muy parcial, mucho. Por eso, una vez visto los resultados, queríamos irme un poco más allá, indagar un poco más allá, básicamente de ver por qué hay algunos sectores industriales que consiguen, digamos, reducir su consumo energético y hay otros que no, como por ejemplo el de la alimentación y bebidas, ¿no? El tabaco. Este es un sector que se comporta muy mal. Bueno, pues ver por qué, por ejemplo. Que además se comporta muy bien en exportaciones. Sí, en todos los sentidos funciona muy bien, pero a nivel energético, de consumo energético, pues es un sector que digamos su comportamiento no es bueno. Entonces, explicar por qué. No cuestionaba, ya he dicho que no cuestionaba. No, ya lo sé, pero me parece que a la hora de discutir sobre estrategias de país, este es un tema que es crucial para mí, ¿no? Como ya he dicho, el turismo, que es crucial, turismo, en términos energéticos, seguramente es un desastre porque además tendríamos que ver construcción. Bueno, ahora, que todo el mundo ha aumentado eficacia, creo que es obvio. Gracias, Albert y Lidia. No sé si alguien más tenía levantada la mano. No veo ninguna mano levantada. Un momento. Tenemos un poquito más de tiempo. Entonces, si os animáis, podemos comentar alguna presentación. Si no, pues haré yo algún comentario, alguna pregunta a la presentación de Pablo. Creo que, bueno, comentabas en el trabajo que lo que se recogía en la literatura de vuestro trabajo es que las transferencias para la transición pues tendían a ser regresivas. No sé, yo entiendo que esto igual tiene que ver, te refieres a las transferencias, por ejemplo, a las subvenciones para poner paneles o para comprar coches eléctricos, que en proporción esto beneficia más a las clases altas, ¿no? ¿Entiendo? Eso es, sí. Esas serían las de instalación de autoconsumo, electrificación del transporte privado y también las de renovación de edificios, hogares, también.
¿Y esto es en general para los estudios de los diferentes países? Sí, esto se ha encontrado particularmente, esas referencias eran una de Alemania, otra de Dinamarca y una más reciente de Estonia. Y la de Estonia va incluso más allá y conecta las diferencias de renta, claro, con zonas urbanas y rurales. Y concluye que esa regresividad también está potenciando el vaciamiento del medio rural y la polarización territorial. Es muy interesante, ¿no? Y bueno, mi pregunta también es ¿y realmente no haya algún diseño en algún país de las ayudas teniendo en cuenta o intentando compensar esta regresividad de alguna forma? Claro, como la revisión de la literatura era literatura académica, no era propiamente medidas políticas, en la literatura no, es un campo que está muy poco tratado. Entonces nosotros, por eso, una de las cosas que proponemos es observar si hay mecanismos fiscales compensatorios contra medidas fiscales de cara a futuros trabajos. Sí, sería una cuestión a investigar. Muchas gracias. ¿Me permites una cosa de esto que estáis diciendo? Sí, Alberto. Me parece que al final el problema de lo que planteas, que es un tema relevante, depende del modelo de transición. O sea, si la opción es, por ejemplo, a reducir el impacto ecológico con coche eléctrico, seguramente es inevitable que el coche eléctrico, ayer también salía en el debate de ayer, es un producto que no es... yo creo que la diferenciación de Caldor de bienes comunistas y bienes no comunistas, o sea, bienes que a todo el mundo puede tener acceso y bienes que no, es crucial. Y si la transición ecológica se basa en mejorar eficiencia sin cambiar básicamente que la gente de las clases medias tengan coche y tal, efectivamente esto va a ser regresivo. Y entonces yo creo que el problema está en que depende del modelo al que vayas. Si vas a un modelo de bienes comunistas que va a tener acceso todo el mundo, un acceso limitado, pero va a tener acceso, o vas a tener un modelo como es un arreglo del de ahora, que es un modelo con enormes desigualdades y que encima vas a financiar a los ricos. Yo creo que en el caso del coche, yo creo que es un buen ejemplo de estudio de que depende del modelo de movilidad que adoptes, seguramente es inevitable que vaya a ser regresivo. Sí, una cuestión. A mí me parece, desde luego, un tema clave, ¿no? Porque normalmente se supone a veces se presupone que los impuestos son necesariamente regresivos, los impuestos sobre la contaminación, etcétera, lo cual no es claro y, sobre todo, depende de qué se haga con el dinero recaudado, porque y en cambio las subvenciones es un tema poco tratado, ¿no? Y desde luego hay varios campos. Uno es este que señalaba también Albert, de los coches eléctricos, pues que es un modelo de transición verde muy discutible, claro, por muchas razones, ¿no? Y porque si en cambio apuntas a cuestiones como el transporte colectivo, pues los efectos serán totalmente diferentes, ¿no? Pero el otro campo que también es preocupante, ¿no? Y que estaría muy bien investigar más, es en el tema de las ayudas para instalaciones de autoconsumo, ¿no? Que realmente puede ser, sobre todo porque puede haber más posibilidades en casas unifamiliares, etcétera, puede ser que salga efectos muy regresivos, ¿no? Entonces aquí sí que sería interesante profundizar sobre cómo se podía compensar este tipo de efecto, ¿no? Si es quizás podría salir diferente si las ayudas son individuales o son para comunidades, ¿no? Bueno, hay todo un terreno que es interesante, ¿no? Y seguramente es muy difícil de generalizar porque depende cómo se concreta en cada país. Sí, yo quería, si puedo hacer una aclaración o matiz. Sí. Sí, justamente con esto que estaba diciendo Jordi. No, ahí en concreto, bueno, lo ha comentado Pablo y efectivamente salen en todos los casos, autoconsumo, movilidad, etcétera, ¿no? Pero fíjate que ahí, en el caso este del autoconsumo, hay una correlación muy fuerte porque depende del tipo de urbanismo y del tipo de edificación. Entonces hay una clara correlación entre
bueno, clase social o nivel de renta y tipo de vivienda o de incluso vivienda colectiva que facilita o dificulta también las propias instalaciones y por tanto los posibles potenciales perceptores de esas subvenciones o esas ayudas. Pero efectivamente es que es como muy generalizado porque hay varios gradientes aparte de la renta, sino también el propio urbanismo que condiciona ahí el tipo de instalación y las personas que viven en esas viviendas o infraestructuras. Gracias. Creo que Vicent quería también intervenir, o no sé si Pablo quiere aclarar algo más antes. Gracias. Pues Vicent, que te damos la cara, Vicent. No, es que, claro, cuando hablamos de esto de transición energética, ¿no? El modo de hacerlo es importante. Por ejemplo, algo que que no se plantea, o yo a la ministra no la he oído nunca, es si se va a plantear la forma en que, por ejemplo, vamos a producir fotovoltaica, ¿no? Es decir, la vamos a producir con grandes instalaciones, es decir, las grandes, Endesa, Iberdrola, etcétera, etcétera, van a apropiarse de todo esto. ¿Tiene algún tipo de sentido? Y después la cuestión de los costes. Por ejemplo, ahora hay una gran prisa por aquello de la distribución entre países, ¿no? Dentro de la Comunidad Europea. Todas esas instalaciones, ¿quién las va a pagar? ¿No? Es decir, yo después no sé si alguien está estudiando los costes, ¿no? En biodiversidad, etcétera, etcétera, de las grandes instalaciones de las renovables. Es decir, la cuestión del modelo yo creo que es importante, ¿no? Y a partir de ahora habría que empezar a tener en cuenta todas estas cosas. No sé si me explico. Uh-huh. Muy bien, Vicent. No sé si quieres contarle algo más. Hola. Sí, No, solo un segundo porque veo que estamos fuera de tiempo ya. Es que me parece importante lo que ha dicho Vicent porque debéis pensar que esto sobre todo es particularmente relevante en territorios pequeños, como por ejemplo los territorios insulares, ¿no? Yo vengo de Baleares y podéis imaginaros que todos esos costes biofísicos, ¿no? Ambientales, etcétera, vinculados al desarrollo de parques fotovoltaicos y tal, pues claro, en cuanto el territorio es pequeño se acentúan todavía más, ¿no? Y por lo que yo sé, que tampoco soy muy experta en el tema, pero las instituciones no están llevando o considerando muchos de esos aspectos, ¿no? Y tenemos nosotros un montón de proyectos, tienen aquí en el gobierno de Baleares un montón de proyectos sobre la mesa y están, vamos, dando... abriendo la puerta a montones de proyectos sobre territorio rústico, ¿no? A pesar de la ley de cambio climático, a pesar de la ley de cambio climático que también sugiere que debemos utilizar pues los tejados de las grandes superficies comerciales, tal y cual, ¿no? Pero es una ley que se abre a todo, ¿no? Y entonces, al final, la realidad lo que nos enseña es que tenemos montones de proyectos que se están poniendo en marcha y que se quieren poner en marcha financiados por fondos europeos y por el Ministerio de Transición Ecológica. Están todos emocionadísimos para, venga, renovables sin ningún tipo de análisis, ¿no? En ese sentido. Por tanto, me parece pues que efectivamente se necesitan muchos estudios y luego unas instituciones críticas que casi que por definición pues va a ser que no, al final. Pero bueno, ya está. Hay una cosa que para matizar, que es, por ejemplo, el gobierno ya está haciendo las famosas subastas, ¿no? Para instalaciones, ¿no? Para Iberdrola, para Endesa, para todo creo que ahora en la última a Repsol me parece que no le han dado nada. Es decir, esto se puede convertir en aquello de la transición a la competencia, ¿no? Es decir, nosotros os vamos a conceder todo esto, pero si esto va a ser una barbaridad, si esto va a ser una barbaridad en su día y no se puede hacer, os tendremos que compensar, ¿no? ¿Por qué se hacen tantas subastas? La barbaridad de megavatios, ¿no? Que se han subastado y que se han atribuido es superior a lo que vamos a necesitar en el corto plazo. Es decir,
Esto del capitalismo, tenemos un capitalismo rentista, parece que estamos volviendo a la Edad Media, ¿no? Es decir, y esta es una forma, igual que las farmacéuticas, con las patentes, se apropian, ¿no?, de toda una serie de derechos. Aquí podemos estar haciendo lo mismo. Es decir, estos señores se van a apropiar de una serie de derechos sobre el sol, ¿no?, que la forma de implementar esa nueva energía renovable va a ser favorable para ellos, pero podría ser, no sé, de otra forma, ¿no? Yo es que todavía no lo tengo claro, ¿eh? Es decir, es una cosa que me lo llevo pensando desde hace un tiempo, pero me gustaría tener información y hacer lecturas sobre el tema. Yo creo que esta es una cuestión bastante relevante. Gracias, Vicente. Luis, ¿tenías pedida la palabra? Sí. Sí, era comentar precisamente sobre esto que preguntaba Vicente, creo que era, de si esta transición ecológica o energética va a estar en manos de los grandes, del oligopolio o cómo se va a hacer, y todo esto que se está comentando ahora. Pues ahí es donde está la importancia de la construcción comunitaria. Es decir, el sujeto que puede llevar a cabo, el que puede ser protagonista de esta transición, pueden ser las administraciones, pueden ser las grandes empresas. Entonces nos vamos a lo de siempre, porque ahí nadie va a poder competir ni va a poder hacer sombra. Pero hay una tercera posibilidad, que es la construcción del sujeto social, que es la comunidad. Entonces ahí es muy importante, pues, por ejemplo, las directivas europeas que han salido de mediados de 2019 y finales de 2018. Hay 2 directivas europeas que hablan de comunidades energéticas. Esto es muy importante porque supone una base legal fundamental que precisamente lo que establecen, que además serán de obligada transposición, pues como el resto de directivas para todos los países miembros, y que establecen que el Estado está obligado a remover todos los obstáculos que puedan tener las comunidades, la sociedad civil, para producir energía, para agregar energía, para entregar energía, para almacenarla, para intercambiarla y para finalmente usarla, ¿no?, para consumir, ¿no? Entonces ahí es una baza muy importante que tenemos desde la Unión Europea, pero que tenemos que hacerla bajar con protocolos, con guías de actuación para el desarrollo comunitario. Es decir, el gran problema a la hora de cualquier proyecto comunitario es que la complicación de crear una red horizontal de relaciones humanas, ¿no? Ese es el gran problema. Y para eso pues necesitamos metodología. Por eso en la investigación en la que yo estoy desarrollando como tesis doctoral, pues es fundamental, es un ángulo, un vértice fundamental, la gobernanza participativa, ¿no? Un método como el de la sociocracia que permite dar funcionamiento, dar organización, sistema de toma de decisiones, además de la cohesión comunitaria, que lo que hace es ver cuál es el pegamento, que es lo que une la comunidad, cómo trabajar eso, y finalmente la toma de conciencia de los sectores que son esenciales para la vida, fundamentales, que existe ese modelo, que no es ni cargar al Estado con una gestión empresarial, como en un modelo puramente público, ni tampoco el de los oligopolios, que al final acaban siendo pues una economía planificada, solo que por alguien que no se hace cargo de las necesidades humanas básicas, como puede ser Amazon, como puede ser el oligopolio, ¿no? Sino que la tercera posibilidad es pues una sociedad civil empoderada a través de esas estructuras comunitarias que gestionan a través de, por ejemplo, cooperativas de usuarios, cooperativas de consumo u otras fórmulas, pues directamente la gestión, el control y la dirección de estos bienes, ¿no? Por eso la energía es uno de ellos, y bueno, pues ahí están los avances de este proyecto. Muchas gracias, Luis. Bueno, creo que nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero aún si hubiera una última intervención, como creo que no hay pastas hoy en el descanso, podríamos aprovechar una última intervención si alguien quiere antes de la siguiente sesión, que es a 1:30. Una pregunta, ¿se va a colgar el vídeo, la grabación? Sí, los vídeos se van a colgar en YouTube dentro de unos días. Muy bien, muchas gracias. Gracias.
Muy bien, pues si no tenéis ninguna pregunta más, pues os quiero agradecer a todos vuestra participación y nos vemos en un momentito. Bien. Hasta ahora. Bueno, y cuando vengáis a Santiago os invitaré a pastas. Venga. Eso está muy bien. Hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Hasta adiós. luego, adiós. Adiós. Chao, gracias. Hasta luego. Chao.